en el primer segmento de la Escuela de Discipulado, estaremos cubriendo lo que es el carácter de Cristo. All right? Amen. Ahora, tenemos que tener cuidado porque cuando decimos la palabra carácter, muchos dicen, ¿qué carácter? You know, ¿qué es mi carácter? O, yo no sé, esa palabra como que trae tantas otras definiciones, pero hoy lo vamos a definir aquí de qué es lo que estamos hablando cuando decimos carácter, ¿right? Pero sí, lo que queremos es enfocarnos en Cristo. Amen. La escuela de discipulado somos primeramente discípulos de Cristo. Amen. Amén. So, vi bien hoy cubrir unas 7 características de Jesús. Jesús, ¿cuántos están enamorados de Jesús? Amen. Cuando conocemos más de quién es Jesús, hay unos beneficios de esto y los vamos a ver. Vamos a ser mejores adoradores por una. Vamos a ser mejor adoradores Amen. y vamos a ser mejor imitadores de Jesús. So, cuando entremos a esta clase, solo quiero que usted esté mirando a Jesús como un espejo de lo que Él quiere hacer en nosotros. All right? El discipulado es y debe de ser transformador. Right? So, estamos para ser transformados por Cristo. El objetivo de esta clase de verdaderamente es para que podamos ser mejores adoradores, mejores defensores de Jesús. Hoy están hablando tantas cosas de la persona de Jesús, de que Jesús solamente fue un profeta, de que Él solo fue un hombre común y corriente, pero después de hoy, ojalá que podamos conocer algo más de Jesús para hablar y defender quién es Jesús. Amen. Luego entonces está la otra razón es para ser mejores imitadores de Jesús. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Hay algo tan importante para Jesús. Cuando Él hablaba con sus discípulos, Él les hizo esta pregunta. Y les hizo esta pregunta que yo creo que también resuena esa pregunta para nosotros hoy. Y dice, ok, ¿quién dice la gente quién yo soy? Y empezaron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros dicen que tú eres otro profeta. Otros dicen, ok, y ya después que Jesús escuchó las opiniones que se hablaban de Él, y estaban informándole a Él, sí, dicen muchas cosas de, ok, ahora me interesa una cosa, discípulos, ¿qué dicen ustedes quién yo soy? Amen. Muy importante para Jesús que sus discípulos conozcan quién Él es. A Él no le importaba que la gente dijera allá afuera. A Él más le importaba qué dicen sus discípulos de Él. Amen. So para nosotros, pues, yo quería dejarles saber cómo de importante es esta clase. No es algo, aunque el contenido se ve simple, sencillo, pero es importante para cada uno de nosotros en cualquier parte de la jornada de nuestra fe que nos encontremos. Amén. Amen. All right. So, Él es nuestro ejemplo. En 1 Pedro 2:21, no solo en acción, sino también en carácter. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. So, cuando decimos ahí, Él es nuestro ejemplo. No hay otro ejemplo mejor que seguir, sino Jesús. Muy importante para los nuevos discípulos que sepan esto. No pongan la mirada en nadie más que en Jesús. Amen. Usted podrá admirar un hermano, una hermana que vive una fe cristiana ejemplar. Gloria a Dios y ojalá que sí. Amen. Ojalá que puedan haber suficientes hermanos y hermanas que vivan una vida genuina, auténtica, pero Jesús es nuestro ejemplo mayor y superior. Amén. Amen. Luego entonces está Romanos 8:29, que habla acerca de conformarse a su imagen. Es básicamente conformarse a su carácter. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. So, la primera parte de ese versículo, léalo otra vez, la primera parte.
8:29, Romanos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Amén. La palabra transformación es importante en el discipulado. Nosotros todos podemos testificar de esto. En esta fecha del año pasado, ¿quién eras tú? ¿Eras diferente que hoy? Amén. Amén. ¿Eres una persona cambiada? Amén. ¿O eres la misma persona? Si eres la misma persona, estás viviendo el evangelio equivocado. Alright? Estás siguiendo otro paso, pero no a Jesús. Aquí en este discipulado queremos asegurarnos de que tú estés siguiendo los pasos de Jesús y estás siendo transformado. Transformación estaremos elaborando durante las próximas 11 semanas. Esta es la primera semana en las 12 semanas que estaremos cubriendo. Ok, Cristo quiere que aprendamos de quién. Cristo quiere que aprendamos de quién. Él es el mejor maestro. Amén. Amén. Cuando nosotros los maestros tratamos de enseñar, estamos señalando hacia Él. ¿Okay? Él es el Señor de señores, Maestro de maestros. Jesús, Él mismo en sus propias palabras, en Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice ahí, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No será esa la razón que la hermanita Marquisha está disfrutando de una paz en su alma? Amén. ¿Verdad? Ella está siguiendo las pisadas del Maestro, Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. El yugo de Jesús es un yugo que se ponía, él lo está usando como para un símil, para asemejar un yugo a lo que es un buey al lado de otro buey. Son bueyes, los bueyes usaban yugos en aquel entonces. ¿Right? Los está llamando bueyes. Pon mi yugo sobre ti. ¿Cómo? Yo no soy un buey. Pero en aquel entonces, cuando estaba un buey mayor, que es adulto, y el otro que era menor de edad, pero tenía fuerzas, energía. El buey que estaba energético, tan energético que él no se mantenía en el camino que tenía que estar para hacer su trabajo, su labor. A él le tenían que poner sobre el cuello el yugo y ponerlo a la par del más adulto buey, que estaba tan impuesto en trabajar la finca. Él estaba tan impuesto en hacer lo que el maestro le decía que él tenía que hacer. Él hacía su trabajo y llevaba mucho fruto, el buey mayor. Jesús se pone él como ejemplo de un buey mayor de edad. Dice, pon mi yugo sobre ti. Yo quiero que tú descanses en mí, porque eso es otra cosa. El buey mayor tenía mucha más fuerza que el pequeño. El pequeño solamente él iba caminando lentamente, no pronto, porque el buey mayor estaba llevando el peso, ¿verdad? El mayor peso de todo lo que se estaba haciendo. Aquí Jesús dice, yo quiero que ustedes aprendan de mí cómo hacer la labor del reino. Lo van a hacer conmigo. Y luego tú vas a descansar en mí. Amén. ¿Están todos conmigo, amados? Amén. All right. Esto es grande. Que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho esto cuando yo empecé mi vida cristiana. Hello. All right. El mejor consejo que le podemos dar a un nuevo convertido es, ¿sabes qué? Aférrate a Jesús. Amén. Camina con Él paso a paso. Amén. No te preocupes de cómo vas a vencer las cosas grandes. Descansa en Él.
Dile, Señor, ayúdame porque no sé cómo lo voy a hacer, pero yo aprendo de ti. Yes. Jesús dice, aprende de mí. Amén. All right? Pero para eso se necesita una mansedumbre. Jesús dice, aprende de mí, que yo soy manso y humilde. Si el buey joven quería patalear y jalar para acá y no, que no me pongan eso, yo voy a hacer mi propio camino, yo sé cómo hacer esto, pues entonces no iba a funcionar. Hay un sometimiento, mansedumbre y humildad que tiene que haber en el corazón del discípulo, ¿verdad? Para que Jesús lo pueda discipular. Cristo quiere que sigamos su ejemplo en 13:15, Juan 13:15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dice, sigan mi ejemplo. Otra vez, Cristo es nuestro estandarte en cuanto a nuestra forma de vivir. All right? Él es el estandarte, no el hermano, no la hermana, no el pastor ni la pastora. Él es el estandarte. Yes, amén. Y luego dice en Efesios 4:20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. El apóstol Pablo exhortando a los efesios, unos creyentes, una iglesia de creyentes, diciendo, ustedes no han aprendido de esa forma a hacerlo de esa forma de Cristo. Jesús, tú sabes cómo Él vive, tú tienes que vivir como Él. Yes, amén. Luego somos llamados a tener la actitud de Cristo en Filipenses 2:5 y regresaremos a ese versículo después. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús está hablando ahí de no acción, sino que actitud, que es lo que no se ve muchas veces, lo de adentro. El discípulo va a ser formado de adentro hacia afuera y vemos todo. Y vemos todo esto en Jesús, el ejemplo de Jesús. Ok, ahora, ¿qué significa carácter? la palabra famosa que se usa muchas veces, pero para el contenido de este estudio, quiero que usted vea el conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distingue de las demás. Son medidas de carácter social, índole o naturaleza de la persona. All right? So, tiene que ver con las cualidades de esa persona. Circunstancias por las cuales esa persona ha pasado. Y esa circunstancia va formando ese carácter. ¿Cómo te digo? El carácter se puede domar. Como el carácter nuestro se puede domar. ¿Y de qué forma? Pues por las experiencias que pasamos. En Romanos 5 habla acerca de que nuestro carácter es formado por nuestras circunstancias. La tribulación es la que obra el carácter. Amén. All right? So, el carácter probado, Jesús aprendió, aún dice la palabra, aprendió a obediencia por las cosas que Él sufrió. Por lo tanto, Jesús mismo tuvo que pasar la escuela del carácter. Es una escuela que es mucho más allá de la escuela del discipulado, ¿ok? Esa escuela nunca para. La escuela del carácter cristiano. Yes, amén. Cuando una persona tiene un carácter cristiano es porque ha pasado por las circunstancias permitidas por Dios para formar ese carácter. Amén. El carácter, Abraham Lincoln decía, el carácter es lo que la persona es en la oscuridad. Cuando nadie lo está mirando, cuando nadie lo está vigilando. Ese es el carácter de la persona. Cuando tiene la opción de hacer lo impropio y lo propio, y cuando nadie lo está mirando, esa persona escoge hacer lo correcto, porque tiene un carácter piadoso, carácter según Cristo. Amén. Amén. So, una manera de ser o reaccionar de las personas tiene un carácter violento, ese es el popular, este es lo que conocemos del carácter, tiene un carácter violento, depresivo, personalidad. Ese carácter, descripción de carácter es más personalidad que carácter. ¿Okay? La personalidad es la fachada de afuera. La personalidad
se sonríe, y ¿cómo estás? Hasta le da un abrazo a la persona que adentro en el carácter dice, oh, si yo pudiese hallar a esta persona a solas para decir unas buenas cosas. ¿Ah? Pero como está en medio de la gente, la personalidad es la que está disfrazando el carácter. Su personalidad es lo que mucha gente dice que es el carácter, pero no es. Es el disfrace. Estamos hablando de lo de afuera, del costume, ¿verdad? Pero el carácter es lo verdadero, es lo genuino, es la cepa, es lo que hay adentro. ¿Ok? Hay firmeza de ánimo, energía, temperamento. María tiene mucho carácter, es firmeza, sí, porque el carácter está formado por convicciones y valores muy profundos, y esa persona, por más que tú le digas que tiene que coger para decir, no, yo creo que esto es lo correcto, yo tengo que coger por este camino, aunque se pierda, pero es la convicción de esa persona y es una firmeza, y hay personas de carácter firme, y Dios bendiga a esas personas porque cuando se encaminan hacia el bien, hacen el bien y son inmovibles. Inspiran a otros a que lo sigan. Ese tipo de carácter es un carácter de liderazgo. Señal, marca o dibujo que se imprime, pinta o graba. Está tremendo porque cuando Dios obra en nuestro carácter, Él imprime algo en nosotros. Amen. Cuando usted y yo, esto es la buena noticia, cuando usted y yo recibimos a Jesús, también recibimos la impresión de Jesús. Amen. La asignatura, la firma de Jesús está en nosotros. Yes. Amen. No importando de qué personalidad usted es, o si su carácter está formado o no formado. Usted tiene la impresión de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a donde quiera que tú vayas, no importa, tú tienes la forma de Jesús. Algo de Jesús se refleja en ti. Amen. Amén. Y usted se quiera esconder o no, pues no se puede esconder. Porque fuiste imprimido Amen. por la marca de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Eso nos deja saber que somos hijos de Dios. Amen. Yes. All right. Ahora, para las 7 características de Jesús, lo primero es, y nos topamos con que Jesucristo fue Santo. Santo. todo, por favor. Jesucristo fue Santo. That's right. Santo. Jesucristo fue santo, absolutamente santo, pues no tuvo naturaleza pecaminosa desde su nacimiento. Además, vemos que no cometió ningún pecado y siempre hizo lo correcto y lo puro, según Hechos 3, 10, 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. El santo y el justo fue puesto en el juicio delante de Pilato. Y aún Pilato tuvo que decir, este hombre es inocente. ¿Se recuerdan? Amén. Él tuvo que lavarse las manos porque no había el por qué crucificar un hombre tan justo y santo como Jesús. Jesucristo manifestó su santidad al amar la justicia y odiar la iniquidad. Esto se ve en su limpieza del templo y su denuncia del pecado y la hipocresía. ¿Se recuerda cuando él entró en aquel templo? Right? Muchos pensaban que él quería ganar el favor de todas las masas de personas entrando a Jerusalén en un asno, ¿se recuerdan? En un burrito. Y todos, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús ahí entrando a Jerusalén. Sus discípulos les encantó ese ratito de popularidad. Tenían muchos likes en ese pero Jesús entrando a Jerusalén es cuando si alguien lo likes
A los likes se van a ir para abajo porque ya no van a haber muchos likes porque él entró a Jerusalén no para los likes. Él entró a Jerusalén y lo primero que fue es al templo y le remolcó las mesas, ¿se recuerdan? Yes. Trastornó todo porque él decía que el celo de la casa de mi padre me consume. Ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones, Yes. vendiendo y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Y no queremos entrar en todos los detalles de lo que estaba sucediendo allí, pero a Jesús no le gustó porque Él es santo. Amen. Todos los demás podían excusarlo, todos los demás tal vez toleraban lo que hacían los vendedores, pero Jesús en su santidad no pudo tolerar eso. Hermanos, hoy día no tenemos que tolerar la iniquidad que nos rodea. That's right. Amen. Hay una doctrina de tolerancia que está tratando de callar los hermanos y las hermanas, los hijos del reino de Dios. Yes. Nosotros somos hijos del reino de justicia. Amen. Y esa justicia es santidad. Eso es lo que debe de movernos hacia resistir toda clase de iniquidad que nos rodea. All right? Eso distingue el discípulo de Cristo. Jesús odiaba tanto el pecado que estuvo dispuesto a morir en el Calvario para derrotar el pecado y ofrecer justicia a todos los que creen en Él. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amen. 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 Santo Jesús. En Romans 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras, solo una justicia por fe, por medio de la fe, como Abraham. Romanos capítulo 4 habla de Abraham, como él fue un hombre que se le fue contado su fe por justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, en Romanos 14:17 dice, sino amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. All right, so en Apocalipsis 19:8b. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amén. Las acciones de los santos son su lino fino. ¿Cuántos santos aquí tienen lino fino puesto? Dios está levantando santos de lino fino. Amen. Está Aleluya. hermoso eso. Esa escritura está hermosa. Y gracias, Sister Marquis, she did a great job. Característica número 2. Jesucristo fue ¿qué? Amoroso. Amoroso. Esto es cuando yo sé si están todavía aquí conmigo, se fueron a otro lado. Jesucristo fue Amoroso. perfecto. Fue amoroso. Todos nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si su Hijo no hubiese amado al mundo, Él le hubiese dicho al Padre, búscate otro Oh, Jesús. para que muera en aquella cruz. Pero el Hijo estaba en acuerdo con el amor del corazón del Padre y Él vino para ejecutar ese amor. Ahora, el amor de Jesús se manifiesta en dos direcciones. La dirección vertical, quiero que usted se imagine una cruz, y la dirección horizontal. All right? Los dos palos aquí, casi todos los discipulados siempre tienen una cruz conmigo. Preencuentro, encuentro, posencuentro, una tremenda cruz, no te preocupes, no tiene que traer una cruz, pero para ilustrar este mismo acto, Jesús manifestó este amor por obediencia al Padre. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amen. Amén. Ese amor se demuestra no por tantas las veces que usted le diga, te amo, te amo, te amo, te amo, Padre, te amo, Dios, te amo, te amo, Dios, te amo, Dios. Se demuestra ese amor. Está bueno que digas eso. Pero se demuestra ese amor por la obediencia a Dios. Si de veramente me amas, guarda mis mandamientos.
obedéceme. Ok, so Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hablando, diciendo, yo he venido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. All right? Eso muestra de que Él tiene un amor hacia el Padre. Luego la otra cita que es en Juan 14:31b. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Como mi Padre me ha dicho así, yo hago. Levantaos y vayámonos de aquí. Es decir, todas las masas de personas estaban diciendo, Jesús, vayamos para allá. Hay muchos enfermos allá. Mira, aquí hay una fila de... No, como el Padre me ha enviado, así es que yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre. Vamos a levantarnos aquí, vamos para allá. No es lo que las masas digan, es lo que Dios dice. Así es. Esa es la obediencia que ama a Dios. Amén, aleluya. Luego entonces terminó la obra que el Padre le pidió, según Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amen. Thank you. Yes, that's right. Sound really good. Damos ánimo. Él terminó la obra, no la dejó a medias. Okay. Porque media obediencia es desobediencia completa. ¿Se recuerdan de eso? Por lo tanto, Él terminó la obra que el Padre le había encomendado. Terminándola significa Él obedece completamente al Padre, que Él ama al Padre. El amor tuyo al Padre se va perfeccionando mientras más tú lo obedezcas. Sigamos, el 19:30 de Juan. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Jesús en la obra del Calvario, después de 6 horas de estar allí guindando en aquella cruz, después que se ganó la última alma para Cristo ahí, su obra evangelizadora, el que estaba crucificado a la par de él. No te preocupes, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Consumado es. Amén. Así es. All right. Algo tan grande, y es que podamos terminar. Hermanos, estamos aquí para terminar. Así es. Los nuevos discípulos estamos diciéndole, ustedes aquí no es para solo empezar, es para terminarlo. Así es, Señor. Amén. Dios, lo que Él ha empezado en ti, en Filipenses 1:6 dice, la buena obra que empezó el Padre en ti, Él la continuará hasta perfeccionarla. Amén. Es decir, hasta completarla. Algo que Dios no ha hecho, Él no ha terminado en nosotros. Él está todavía perfeccionando esa obra. Pero para eso tú mantente obediente para que puedas seguir el discipulado de Jesús. All right? So, mire, el atributo de, no vamos a ir a todos ellos, pero sí la humanidad. Jesucristo es amoroso hacia el Padre y también hacia la humanidad. Nosotros, ¿cuántos han experimentado el amor de Cristo? Amén. Amén. Eso es suficiente testimonio, pero si no fuese suficiente testimonio, tenemos todas estas citas bíblicas aquí, que vamos a, 2 o 3 nada más. Vamos a Cristo ama a la humanidad. Efesios 5:25. A ver. Intentamos. 5:25. Si turnense para que uno tenga cita ahí. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. A ver. Porque tú, aleluya. Cristo, amando la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Luego entonces le dice a los maridos, el apóstol Pablo, hagan esto mismo.
de la forma. Y este amor fue un amor, como la pastora lo habla, es un amor sangriento. All right? Y si ella lo dice porque ella sabe lo que es eso, ¿no? Lo ha experimentado, sabe lo que es sacrificio, es un amor que sacrifica. Hoy día ese tipo de amor no es un amor popular, ¿verdad? Hermanas, las que están aquí, ¿verdad? Que están todavía single, ¿verdad? Son solteras por lo pronto. Esa es la situación ahora mismo. No sé, siempre se va a quedar así. Pero, por favor, no se enamore de un muchacho que no esté dispuesto a sacrificar todo. Todo. Por estar a tu lado. Y ponerte una tremenda sortija. Y aunque no sea cara la sortija, pero me sacrificó todo lo que él pudo para darte una sortijita de compromiso. Es decir, ni es casamiento, es compromiso. That's right. Hello. Amen. Comprométete conmigo. Yes. Vamos, yo te voy a poner una probatoria. All right. Me pongo una sortija acá, bonita, no la saque de un bubblegum machine. Una máquina por ahí, no. Sacrifica, vamos a ver. ¿Cómo vas a sacrificar? Porque el sacrificio define y califica ese amor. Oh, yeah. Es que te amo. No, eso te ama. Cualquier persona puede decir eso. Amén. Amen. Jesús de veramente nos ama. Él sacrificó todo. Amen. Amén, Y amén. usemos a Jesús como un modelo de alguien que ama. Nos ama a cada uno de nosotros. Cristo tiene un amor especial por los suyos. En Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amen. Praise the Lord. So vamos a pasar al próximo punto, ¿verdad? Ya hay mucho, ¿verdad? Que Cristo también ama a los pecadores, dio el ejemplo, amó a sus enemigos, amó a los niños, demostró su amor haciéndose pobre para que nosotros podamos ser ricos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él murió voluntariamente por nosotros, nadie lo obligó. Así es, Señor. Jesús sigue mostrando su amor hacia nosotros diariamente por su cuidado y provisión por Amén. nosotros. Amén. Y Él sigue amando. Así es. Esa es otra cosa del amor, este tipo de amor que es conectado con Dios, no es un amor que se termina. Es que no te amo más. ¿Cómo se acabó el amor? Imagínese Dios diciéndote a ti, es que no te amo más. Eso ni existe en el vocabulario de Dios. ¿Entiendes lo que te Amén, digo? amén, aleluya. So, el amor que está infiltrado por Dios en esa relación es un amor eterno. Amen. Es un amor que se desvive, es un amor que va a dar más allá del tiempo. ¿Verdad? Así es, Señor. Cuando mi esposa era chiquita, ella le preguntaba, ¿a quién tú le preguntabas, mamá? Tú le preguntabas también a una pareja de italianos, son ancianos ellos, y ella los admiraba porque ellos se llevaban tan bien, una pareja de italianos ancianitos. Y dice, wow, después de tantos años, ¿todavía se aman ustedes? ¿Es posible? ¿Será eso posible? Ella todavía no era casada hasta que, ¿verdad? Se casó y ahora tiene 23 años de casada y todavía me ama y yo la amo. Amén, amén. Está confirmado el asunto. So, que es verídico. Se puede hacer porque el amor nuestro se acaba, puede ser. Pero el amor de Dios nunca se acaba. So, entonces tenemos que poner nuestro amor con el amor de Dios. Mi esposa y yo ponemos algo cada mañana delante del Señor. Decimos, Señor, aquí estamos tú y nosotros. Es decir, Dios y nosotros. Somos el triángulo. Amen.
El triángulo que no se puede romper. Amen. Cuando se rompe ese triángulo es cuando tenemos problemas. Pero el triángulo es el esposo, la esposa y Dios. Y ese amor de Dios va a estar ahí. Es el perdón de Dios, la misericordia de Dios, todos los atributos de Dios va a funcionar. Y tú lo puedes aplicar a cualquier otra relación también. Yes. Por tu conexión con Dios. También el amor humano, como dice el pastor, se acaba. Porque nosotros los humanos, cuando nos casamos, tenemos esperamos mucho de nuestro cónyuge. Yo quiero que sea perfecto la persona. Y cuando empezamos a ver y a conocer de verdad las debilidades de esa persona, y empiezan a pasar los años, al principio cuando uno está casado, todo parece bien, ¿verdad? Todo está bien, te perdono, aunque hay sus riñitas aquí y allá, pero sí, no, lo perdono, o la perdono. Pero ya cuando pasan muchos años, como que empieza eso a rozar y a irritar, ¿verdad? Y ahí es donde el amor de Dios tiene que estar. Porque cuando baja el amor de Dios y nos llenamos del amor de Él, es cuando podemos perdonar y podemos seguir amando y ser como Jesús de la manera que Él amó. Porque a Él lo crucificaron, hasta lo mataron, lo sangraron, todo, ¿verdad? Y Él amó hasta la muerte. Y aún después que resucitó, siguió amando porque perdonó a Pedro, ¿verdad? El amor humano se va a acabar muchas veces, pero el de Dios nunca se acaba, por eso lo necesitamos a Él y ser más como Jesús. Y de Él, de esa fuente de Él, es que viene ese amor para el matrimonio feliz. Amén. Amen. Y si fuésemos a ver, y ya que ella menciona a Pedro y que estamos en la escuela del discipulado, pues Pedro fue un discípulo, Jesús resucitó, viene y dice, vayan a Galilea, que allí me voy a ver con los discípulos y con Pedro. Puso a Pedro como en una categoría solito. ¿Ah? Porque todavía tenía que tener otra conversación con Pedro. Pedro lo había, se recuerda, lo había entregado. Ouch. So, la plática, después de que la plática que Jesús tuvo con Pedro, tengo una pregunta que hacerte. ¿Me amas? Otra vez, es el amor. Porque el amor de Jesús no es un amor desintegrado, es un amor íntegro. ¿Verdad? Si hay algo que arreglar, hay algo que arreglar. Y Jesús, en buena conciencia, dice a los hermanos y a Pedro, tengo que verme con Pedro, arreglar unos asuntos con Pedro. Y cuando Pedro dice, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Y lo hace 3 veces, que se quebrantó Pedro también. Y ahí creo que hubo una reconciliación, ¿viste? Y pudo entrar ese amor íntegro nuevamente. Y eso sucede en cualquier relación, ¿verdad? A donde existe el amor. El amor de Cristo por las almas es una característica de Jesús, que queremos eso en nuestro carácter. El carácter de Cristo en nuestro carácter. El amor de Cristo por las almas. Jesús vino como el buen pastor que busca las ovejas, tanto judías como gentiles, según Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario traerlas, y oirán mi voz, y será un rebaño con un solo pastor. Se ve que Jesús no tiene preferencia étnica. Es otra expresión que aprendí hoy en lugar de decir racista. Es preferencia o prejuicio étnico. ¿Viste? Jesús decía, no, sean judíos o gentiles, yo los amo a todos. Amén. Y gracias a Dios que Jesús dice que todavía hay otros que no están aquí en este redil. Ahí estábamos nosotros. Amen. En aquellos otros Yes. que todavía Amen. no estábamos en ese redil.
que todavía ellos les conviene estar en este redil. Oh, yes, gracias Jesús, porque me incluiste. Cuando te sientas que todos te excluyen, Jesús siempre te acepta. Amén. Amén, amén. Él sí te incluye, Yes. all right, en el redil. Yes. No tienes que lidiar más con el rechazo. Yes. Rechazo, se recuerda lo que amamos allí en el encuentro. Nos sanamos del rechazo allá en el encuentro. Jesús viene a decir, ¿sabes qué? Tú eres mío, yo soy tuyo. Jesús amó no solo un amor personal, sino también un amor por las masas, por las multitudes. Amen. ¿Verdad? Que es un amor que es más difícil que personas tengamos ese amor, que usted vea tanta gente así, es que usted ni las conoce, y que las ame. Ese es Jesús. ¿Quién tiene esa cita bíblica? La mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 Porque de tal manera amó Dios al que Al mundo. es el amor universal de Yes. Dios. Amén. Amén, amén. Que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él creyese, aquel es un amor personal. Yes. Amén. Aquel que cree en Cristo. Es un amor universal por las masas, pero también es un amor personal. ¿Viste? Muchos dicen, bueno, Dios me ama como sea, pues tú eres parte del universo. Será porque, ¿entiendes? Que Dios me ama, yo puedo vivir como yo quiera vivir y hacer lo que yo quiera hacer. Y usan el amor de Dios para excusar sus pecados y hacer lo que ellos quieran hacer. Pero ¿saben? Pues quieren vivir como cualquier otra parte de la creación será. ¿Ve? Pero Dios dice, todo aquel que en Él creyese. Y nosotros hemos creído en Cristo. Y hay un amor íntimo que podemos cultivar con Dios. Aquí vemos ese amor íntimo. Su ministerio fue mayormente para ganar las almas individualmente, uno a la vez. Dice ahí, alcanzándolas una por una. Jesús es muy personal. Dios, eso es lo que distingue el Dios que nosotros servimos, que el Dios de todas las otras religiones. Nuestro Dios es un Dios personal. Amén. Amen. El Dios de las otras religiones no es personal. Es más, Él es odioso. El de las otras religiones. Dice, oh, cuidado que Él te va a hacer algo malo. Miren lo que Jesús hacía. Con Pedro, Andrés y Felipe y Natanael, sus discípulos, Él tenía una afiliación especial, ¿verdad? Y se ve cómo Dios ganó a Pedro, Pedro ganó a Andrés, Andrés ganó a Felipe, Felipe ganó a Natanael. Y así es algo tan personal, uno por uno. Con Nicodemo también lo hizo, con la mujer samaritana en el pozo también, y con el ciego de nacimiento. Jesús ama y tiene un amor por las almas de los Amén. hombres. Así es. Y así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Amén. El carácter de Cristo lo estamos hoy admirando. Yes. Lo estamos admirando, no solo más allá de admirar, estamos adorando a Jesús. Al hablar de Jesús, al hablar de lo que Él es. ¿Por qué no vamos y pasamos ya de aquí a la cuarta característica? Que Jesús fue compasivo. Compasivo. Jesús fue compasivo, pues el versículo más breve de la Biblia dice, Jesús lloró en Juan 11:35. La compasión de Jesús se manifestó hacia las multitudes. En Marcos 6:34, mira cómo la compasión de Jesús se manifestó hacia las multitudes. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Porque Él las miró como personas comunes y corrientes.
Él miró el color de su piel, No. miró su nacionalidad, No. sus países de origen, No. lenguaje que hablaban ellos. No. Él las miró a todas Amén. A todos. como ovejas sin pastor. Yes. Alright. Quiere decir que él tuvo visión, ¿verdad? Amén. Por esas multitudes, ese amor. Hermanos, nosotros también tenemos que tener esa clase de amor, ¿verdad? Amen. Que Dios Así cultive es, eso Señor. y que nosotros podamos acercarnos tanto a Jesús en nuestro caminar cristiano como un nuevo discípulo se va acercando a Jesús. Y estas cosas empiezan a ser parte suya, naturalmente, porque al acercarse a Jesús, esto va a suceder. La compasión por las masas de personas. La compasión de Jesús le hizo preocuparse por la necesidad física de la gente. No hubo nadie sobre la faz de la tierra que haya sanado tantas personas como Jesús. Así es, Señor. Él tenía la compasión por aquel que tenía lo más mínimo, el que estaba mal en su cuerpo. Jesús estaba ahí para sanar. En Juan 6:5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Están hambrientos, Jesús les daba de comer. Estaban enfermos, Jesús los sanaba. Los sanaba. Estaban ciegos, Jesús les daba vista. Amen. Alright? So, sea lo que sea la necesidad física, Jesús también, Él se preocupa por sus necesidades físicas. Amen. Él es siempre, Él es el mismo en lo que dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La compasión de Jesús le obligó a sanar un ciego. La compasión de Jesús. ¿Cómo que lo obligó? Quiero que usted vea esto. En Juan 9. Wow, no podemos leer todo eso, pero el nombre del ciego, lean los primeros 3 versículos por ahí. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Amen. So aquí está un debate que se está sucediendo. Por un ciego, él está ciego, nadie está diciendo quién lo va a sanar. Entonces, ¿por qué está este ciego? ¿Es por un pecado que cometió sus padres o por algo que sucedió desde el nacimiento? Jesús, Él no se metía en esos clases de debates. Jesús solamente lo sanaba. Amen. That's Amén. right. Amén. Amen. Tú eres ciego, quieres ver, pues está bien, vamos a sanarte. Aleluya. That's it. Hola, Dios. estamos en número 4 acá, hermanos. Son 7 características que vamos a cubrir hoy. Y después de esto vamos a adorar a Jesús como locos, ¿eh? Amen. Porque esto nos va a llevar hacia una adoración que vamos al número 5. Jesús se dedicó a la oración. Otra característica del carácter de Cristo es un hombre de oración. Eso es lo que cada uno de nosotros podemos aprender de él también. Los 4 evangelios nos muestran un poquito de la vida de oración del Salvador. Más ninguno lo hace tan bien como Hebreos 5:7. ¿Quién tiene Hebreos 5:7? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Amén. Aleluya. Jesús suplicó fuertemente, él oraba sin parar y él fue escuchado porque él se sometía a la voluntad del Padre. Amén. Yo no sé usted, pero mi hijo, si mi hijo se somete a mí, él puede tirarse para atrás pidiendo. Él dice: papi, yo quiero esto.
Bueno, quiero $5, quiero $10, quiero, pues wow. Acaba de someterse, me encanta cuando ellos cortan la grama afuera. Wow. Ahí uno dice, boom, voy a cortar la grama. Él corta la grama, al frente, atrás. Wow. Él sabe que papá y mamá están, pero en los quintos cielos con él. Él sabe. Y se aprovecha. Tiene que aprovecharse, seguro que sí. Porque ¿qué hay acá? Lo mismo. Jesús, obediente, y lo que él pedía se les concedía. Amén. Ahora, nosotros, quiero decirle que nosotros somos los hijos consentidos de Dios. Amén. Alguien dijo, pero Dios no tiene consentidos. Dios no tiene ningún consentido. ¿Han escuchado personas decir eso? Los religiosos dicen eso. No saben lo que es el amor de Dios. Dios es que, cierto, Dios no tiene un consentido, porque todos somos con sus consentidos. Amén. 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 Sigo por acá. Para Jesús no era raro orar toda la noche. Right? Toda la noche. ¿Quién tiene Lucas 6:12? En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Amén. Amén. Jesús tenía un busy schedule, ¿sabe? Él era un hombre muy ocupado. All right? No había carro, él no navegaba en asnos, solamente cuando le facilitaron aquel asno prestado que le entró a Jerusalén. Caminaba y caminaba y se toman horas. Cuando Jesús de noche le pegó a la noche, yo creo que Jesús estaba cansado, ¿no? Pero él sacrificaba para estar la noche con el Padre, porque si él no tuvo tiempo durante el día, ¿entiende? Pues por la noche tenía tiempo. Y si él no tenía tiempo durante esa noche, ¿sabes qué? Dice la palabra muchas veces, Marcos 1:35 es mi favorito. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es una escritura tan hermosa, esa me ha impactado mi vida y la vida de mi esposa, porque, that's right, ¿quién te va a interrumpir a las 3 de la mañana? No a menos que seas tú entrando al Facebook, entrando a los correos electrónicos. ¿Entiendes lo que te digo? Pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana es un tiempo perfecto para orar. Amén. Para los nuevos discípulos, otra vez, consejo. Usted busque horas en las mañanas para estar con el Señor. Y si no tuviste ese tiempo en las mañanas, pues ¿sabes qué? Te toca en la noche. Pero no dejes pasar un día sin estar con Dios. Amén. ¿Dónde está Jesús? Oró antes de pasar por grandes experiencias como su bautismo, su tentación, etc. Lucas 3:21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. Mientras oraba, ¿qué? Se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Amén. Oh, Señor. ¿Cuántos pueden provocar un cielo abierto, verdad? Amén. ¿Por qué no levantamos? Levanta las dos manos ahí mismo y vamos a adorar a ese Jesús. Jesús, te adoramos. Porque tú eres el que abre los cielos, Jesús. Padre, tú abres aquí, Padre, este lugar. Mientras estamos estudiando de ti, nos enamoramos más de ti. Sí, Señor. No podemos resistirnos en adorarte, en decirte lo hermoso, lo sublime, lo piadoso que tú eres. Con ese amor. Wow. Oh Jesús, sigue discipulándonos, Jesús.
queremos ese hermoso carácter que tú tienes. Oh, queremos que tú nos enseñes. Nos ponemos el yugo tuyo para caminar juntamente contigo por todo el resto de nuestras vidas y la eternidad. El amor matrimonial se acaba en esta vida, pero el amor con Jesús traspasa esta vida a la próxima. Sí, Señor. Y los que están mirando la grabación, bienvenido a la escuela del discipulado. De esto que se trata. Es palabra y espíritu. Presencia y palabra. Nunca te olvides que sin la presencia y la palabra, nunca podrás caminar la vida cristiana. Se toma presencia y palabra. No vamos a buscar estas citas ahora mismo, pero él oró abiertamente al Padre pidiendo milagros. Jesús terminó su vida terrenal con la oración en sus labios al Padre también. Right? Jesús empezó su ministerio y su vida orando y terminó orando. Se dedicó a la oración. Con frecuencia Jesús buscó estar solo en oración en un lugar aislado o en la ladera de una montaña, al lado de la montaña. Algunas veces oró, algunas veces con sus discípulos. Oró por individuos, por Pedro, por los suyos. ¿Se recuerda la oración que Jesús hizo por Pedro? ¿Por qué no vamos, verdad? Aquí esta cita bíblica en Lucas 2, 31 y 32. A ver, ¿cuál es esa oración ahí que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel? Maybe that's not the right scripture. Pero se recuerda cuando Jesús oró por Pedro, más bien yo creo que es en Mateo 16, cuando Jesús oró por Pedro y Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle. ¿Se recuerda? Amén. He orado para que Pedro dice, Satanás ha pedido zorondearte como el trigo. Pero yo he orado al Padre. Miren qué para que tu fe no falle. Y aún, si tú fallas, ¿sabes qué? Cuando tú regreses, tú vas a animar a los hermanos. Esto fue todo en oración. ¿Y qué sucedió? Pedro, wow, ya cayó. Aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Él fue el que negó. Pero gracias por la oración de Jesús. Las madres que están aquí, oren por sus hijos, sus hijas. Amén, amén. Si usted tiene padres descarriados que no conocen a Cristo, oren por ellos. Porque ellos van a venir a los pies de Jesús. Ellos van a regresar a casa. No se van a quedar allá afuera. Jesús oró por Pedro. Y sabes que gracias a que Pedro regresó y él fue el primer pastor de la primera iglesia que fue fundada sobre la faz de esta tierra en el día de Pentecostés. Amén. Las oraciones de Jesús son poderosas. Nuestras oraciones también son poderosas cuando oramos por seres queridos. Dediquen tiempo en oración, queridos discípulos. Él oró en sumisión a la voluntad del Padre en Getsemaní. Es el lugar donde él más experimentó oposición, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Como el americano dice, you need to pray hardest when it's hardest to pray. En Getsemaní, that was a hard place to pray because he was just about to go to the cross. And that's when he most needed strength. And we see that he prayed in submission to the will of God. But let it not be my will, but let it be your will, Father.
que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Amén. Amén. Es tan difícil hacer esa oración si estás bien enamorada de un muchacho que no es la voluntad de Dios. Pero Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yes, amen. Y era fácil decir amén ahora, pero cuando las emociones están... Yeah, I'm thinking about Amén. Ayúdanos. No mi voluntad, sino la tuya. En ese Getsemaní que está sudando como gotas de sangre. Yes, God's will. Hay que crucificar la carne. Amen. Self-control. Ayúdanos. That's true. No, para los varones también, Jesús. Amén, hermano. Y si alguien necesita café, hay café allá atrás, ¿sabes? Para que no se desduerman. Ok, número 6. Jesús fue manso. La mansedumbre es yo creo que el atributo más malinterpretado de Jesús. Meekness. To be meek is not to be weak. All right? No es ser débil. Más bien el manso es bien fuerte. El manso, tú has visto un caballo, es bien fuerte, es un animalote. All right? Pero ese mismo caballo, cuando no es domado, es un salvaje, es un peligro. No te acerques. Pero cuando ese caballo está domado, es lo más útil que puede haber, lo más amistoso que puede haber. Hello. Es la mansedumbre, es poder bajo control. Escriba eso, es poder bajo control. That's right. Power under control. And I use the illustration of a horse before he is broken in. His will's been broken. Before that, he was savage, but after that, then he is meek. This power under control. La mansedumbre es una actitud mental opuesta a la rudeza y la contención. All right? Que es el querer pelear. La mansedumbre se manifiesta en gentileza, ternura hacia los demás, kindness, tenderness towards others. Jesús mismo dice que Él es manso. All right? Jesús, él era manso. Si Él es manso, nosotros podemos ser mansos. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amen. So, esta mansedumbre es una ternura. ¿Cuántos saben de la ternura que estamos hablando aquí? Jesús fue tierno. Ahora, esto no quiere decir que sea el débil. Porque aunque Él era tan tierno, Él resistió tentación, resistió a Satanás, resistió a todas las huestes del diablo, del infierno. Él sobrellevó la cruz, soportó las bofetadas. Más bien eso se toma fuerza, pero fuerza de carácter. De no dar una bofetada para atrás. De no maldecir cuando te maldicen. Oh, no, Señor. ¿Entiendes lo que te digo? Se toma eso más fuerza de carácter que es mansedumbre. Se interpreta como mansedumbre. Mateo 11:29, creo que lo habíamos leído antes, pero si la hermana lo tiene. You got it? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. So ya habíamos pasado ese versículo, sí. La mansedumbre de Jesús. Pablo les preguntó a los corintios: ¿iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Como cristianos debemos aprender mansedumbre. ¿Por qué no vamos a 2 de Timoteo 2, 24 y 25? Ahí, 2 de Timoteo. Cristianos, la mansedumbre es algo que se aprende, amados.
Aprended de mí, que soy manso, ¿ok? So, esto no es algo instantáneo. Boom. So, téngase paciencia. Amen. Esta mansedumbre es algo que te va a costar algo de tiempo. Los nuevos discípulos, sépalo bien, te va a costar algo de tiempo. No porque llegaste del encuentro, automáticamente vas a ser manso. Mire cómo se ríen, ¿viste? Los hermanos se ríen porque saben que es cierto. Ah, all right? No es algo instantáneo. It's not instantaneous. Jesus says, learn of me that I am meek. So meekness is learned. Es aprendido. Ahora, esto sí, es cuando tú lo aprendes desde pequeño, es mucho más mejor, ¿verdad? ¿Verdad? She has a question. What is me? Can you explain it in her? Sure. Cuando la mansedumbre, dijimos, cuando se aprende desde pequeño, es mucho mejor. My goodness. Que cuando alguien que entró en su vida adulta a aprender más mansedumbre. You know. Pero eso no se usa como excusa por nada en el mundo, pretexto. Jesús dice, aprended de mí. Ponte mi yugo y vas a aprender. Amen. Mansedumbre, meekness, we read over here, was gentleness, courteous, polite, kind, and thoughtful. Does that help you? Yeah, polite, kind, and thoughtful. That's courteous. A meek person, it's okay. With them, it's okay to be polite, kind, and thoughtful, even when they're angry. Aun cuando están llenos de ira. Ser tiernos, gentil, polite, even when you're angry. Anger is a lot of power that's there. Es mucho poder que está ahí. Pero ese poder bajo control. Airaos, pero no. Pequéis. That's right. Anger and sin not. El vecino de la ira es el pecado. Hello. Airaos, pero no pequéis. Están en la mismo versículo. Están en la misma oración. Are you still with me? Yes. Anger, but sin not. So it's in the same verse. And the closest neighbor to anger is sin. So you don't want to let sin run rampant. No te puede dar el lujo de dejar la ira que corra sin doblegarla. ¿Viste? Hay que doblegarla. Ahora, sigamos por acá. That was a neat question. Oh, that's great. Jesús manifestó mansedumbre al no quebrar la caña cascada. Eso es un dicho, un refrán de aquel entonces, ¿ok? Y no apagar el pábilo que humea, es lo que es Mateo 12:20, es una analogía que Jesús usó. Trató con ternura al quebrantado y sopló el fuego que se apagaba. So, él trataba con ternura la quebrantada. Cuando es la caña que está quebrantada, en lugar de terminar de quebrarla, él la vendaba. Y así él vino para vendar las heridas de los que estaban quebrantados. Amen. Right? Amen. So, esa es la analogía que usa Mateo. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros también podemos ejercer la mansedumbre, hermanos. Amen. Lo podemos aprender. Yes. Amen. Déjeme decirle, estamos rodeados. We're surrounded by broken people. Por personas que están quebrantadas. Yes. Y nosotros no podemos terminar de quebrantarlas. That's right. Amen. Son cañas quebradas. Hello. Yes. Amén, amén. These are reeds that are broken. And Jesus didn't finish breaking the reed up. He would bind the reed. And this is talking about people. How he, with his meekness, would come and say, you know what? You know, I will not return a curse for a curse. No voy a volver una maldición por una maldición.
Más bien en 1 Timoteo, Pedro nos dice, tenemos que retornar una bendición por cada maldición. Yes. So with every curse that person would speak to you, you have to speak a blessing. Yes. Right? Amen. Man, that would aggravate anybody. Mm-hmm. Eso le podría causar ira a cualquiera, ¿verdad? No lo tiene que hacer ahí mismo. Te maldigo, torne para allá y allá usted lo bendice allá. No te ponga pico a... Don't go confront a person face to face on this, but just return a blessing to the person. Well, that takes meekness, hello. Yes. Eso se Amen. toma mansedumbre. Amen. ¿No? Y esa mansedumbre, yo declaro en el nombre de Jesús que todos nosotros vamos a aprender esa clase de mansedumbre. Amen. La mansedumbre de Jesús. La iglesia Maranatha es la iglesia con más personas mansas Amen. Así es. que cualquier otra iglesia. Amen. Los pecadores van a decirme, vaya a esa iglesia, ahí sí que te van a amar, te van a tolerar ahí. Te van a tolerar, no importa si eres un imposible, ve allá. Amen. Ve allá con el carácter que tú tengas, lo que sea. Porque ahí la gente son tan mansas. Amen. Amén. Amen. Aleluya. No Gloria menses a mansos. Jesús. So los declaro mansos. Amen. Aunque no es instantáneamente, pero los declaro manso porque usted va a hacer esa obra en el nombre de Jesús. Are you following this? Okay, good, okay. 7, humilde. Wow, pero yo creía que mansedumbre era humildad y humildad mansedumbre. Pero Jesús dijo, yo soy, aprendí que soy ¿qué? Manso y Humilde. no hizo manso o humilde, right? So Jesús fue manso y humilde de corazón, ya hemos leído Mateo 11:29, pero fue humilde porque no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Amen. ¿Por qué no vamos a ir en esa escritura tan hermosa en Juan 8:50? Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. La humildad es diferente. La humildad tiene que ver con la forma en que tú te miras a ti mismo y lo que tú miras por ti mismo, right? El tú considerar a otros antes que usted. En Filipenses capítulo 2, esos versículos al principio ahí, está el apóstol Pablo diciéndole, exhortando a los filipenses que dice, considerar a otros antes que vosotros. Eso es humildad, eso es humildad. Humildad es cuando tú estás no pensando de ti más grande que otro, ¿verdad? O más antes que otro. Más bien tú estás dando lugar al otro antes que otro. Hey, humildad es esto. Cuando tú vives en la vida de humildad, y hay un libro tremendo por Andrew Murray, Humility, titulado Humildad, es un clásico en esto y habla acerca de la humildad de Jesús. Podríamos solo tener una clase con esto de la humildad de Jesús. Yes. Es hermoso, es grande. Jesús fue humilde como nadie más. Pero la humildad que yo estaba diciéndoles, Un libro. libro Andrew antes del Jackson. libro Andrew Murray, pero humildad, preferir a otros. La persona humilde siempre tiene en mente a los otros. That's it. There's no two ways about it. Siempre, cuando está haciendo algo o lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer, no está haciendo, por ejemplo, un café para solo mí mismo. ¿No? El hermano Nicodemo dice, pastor, si quiere, yo puedo hacer varias jarras de café para todo el mundo. Ese varón no solo está pensando en una persona, está pensando en todos. Amén. Eso es humildad. Amen. You get it? Un aplauso al hermano. Y no tenemos la menor idea en las áreas de nuestras vidas que la humildad alcanza. Humility reaches so many areas of our lives. Many, much further than just, people think humility is just the way you dress or something. You know, they've really cheapened what humility is.
But humility is a lifestyle. Es un estilo de vida, la humildad. No es nada menos que un estilo de vida. Cuando usted lo adopta, usted ya está poniendo a otros antes que usted. Amén. Es un mundo, hermano, en que la humildad no es popular, ¿verdad? La humildad es, ¿sabes qué? Yo busco lo mío. Que se fastidie quien sea. Pero nosotros estamos conociendo el carácter de Cristo para nosotros imitar esa clase de carácter. Déjeme decirle otra cosa, porque está en el libro de Andrew Murray, está hermoso. Casi mente nosotros aprendemos cómo humillarnos ante el Señor cuando hemos hecho algo malo. ¿Está todo conmigo? Yes. Así es. Many of us just humble ourselves before God when we do something wrong. Well, look at Jesus. Jesus never did anything wrong. Jesús nunca hizo algo malo. Solo nunca se tenía que humillar ante el Padre por algo malo que hizo. La humildad de él era genuina, era de adentro. Era nacida sabiendo de que él se rendía, él rendía cuentas a otro mayor que él. Amen. Mientras él Amén. estaba en la tierra. Sí. Rendir cuentas, what? Pedir permiso, what? Todo eso implica humildad. Amen. La humildad está dentro de eso. All right? So, hey, usted y yo no tenemos que esperar hacer algo malo para luego pedirle o amar al otro y humillarnos ante el otro. ¿Sabes qué? You know what? Si usted está aquí en el carro, la otra persona está allá, tiene el signal light para tirarse para acá. Dice, no, que se espere esa persona, yo voy primero, vamos. La humildad se ve cuando tú manejas, man. ¿Qué tipo de humildad tú tienes o no tienes? Oh. Esa humildad se ve. Y si tú tienes un discípulo en tu carro y no eres humilde, se va a ver. Oh. Oh, glorioso. Hello. Amén. Amén, amén. ¿Ah? Oh, Lord. Yo estaba aquí primero. Ese parking era para mí. ¿Por qué se metió? Se quiere meter a otra persona. No, ya no está buscando lo mejor para la otra persona, está buscando lo tuyo. Ya no es humilde. That's right. Y sí, esto se aplica a tantas cosas de nuestras vidas, es tan práctico. Oh, Señor. Y en las cosas grandes como también las pequeñas. Yes. So, una persona se puede ver, por favor, se puede ver afuera, humilde y habla tan tiernamente. Y te dice, I love you. Y ay, me suena como bonito. Pero busca lo suyo, Oh, Señor. no lo tuyo. Oh, my Lord. No sé, se va a pararle aquí, pararle ya. La humildad de Cristo Enséñanos, Señor. le permitió asociarse con los publicanos y los pecadores. Ouch. All right. ¿Cuál cita bíblica? Please. Lucas 15, 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando tú eres genuinamente humilde, te van a criticar. No te van a entender. Tú te puedes relacionar con personas que antes no podías relacionarte con ellas por la humildad. You're going to be able to relate to other people that you were not able to relate before because of the humility that's in you. They're different than you, complete different nationality, whatever they think, background, but you can talk with them because you're actually interested in that person. Porque genuinamente está interesado en esa persona. So, quitando el enfoque del selfie, de la cultura selfie, que todo se trata de mí, you know, y poner el enfoque en la otra persona. All right? Luego entonces Jesús demostró la humildad por lavarle los pies a sus discípulos. Right? Y también la humildad suprema que fue en Filipenses 2:8. Si la puse aquí, yes. 2:5 ya hemos leído. Vamos a leerlo todos juntos aquí, Filipenses 2:5.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ven? So aquí, otra vez, no imitemos, sino reproduzcamos la santidad. La santidad no es algo que se puede imitar, hay que reproducirlo. El amor, la compasión, la mansedumbre y humildad del Salvador. Seamos como Jesús, no solo en el exterior, sino también en el interior. Puros, veraces, dedicados a la oración como Él es. Él anhela vivir otra vez esta vida de carácter en nosotros. Al rendirnos nosotros a Él, Romanos 6, 19, habla acerca de entreguemos los miembros de nuestro cuerpo a Él como instrumentos de justicia. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Amén. Aleluya. Para que usted no se vaya para que no vaya a perder su paciencia consigo mismo, entienda que todo esto es un proceso. Y donde puedes avanzar más en este proceso es en dos palabras, ustedes ya la saben: en la presencia de Dios, orando, buscando su presencia, y en la palabra. Mientras tú conozcas más a Dios, más de Cristo en la palabra, pases más tiempo en ese lugar protegido de intimidad con Él, cuando salgas de ese lugar de oración te vas a parecer más a Jesús. Pero todavía hay otra tercera parte, y es las pruebas. Amén. Van a venir pruebas, sí, vamos a sufrir. Okay. Dígale a la persona a su lado: prepárate, vas a sufrir, no puedes escapar. Prepárate. ¿Por qué vamos a sufrir? Porque Dios nos está formando en el carácter de Cristo. Entonces, no importa la posición que uno tenga, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, no importa cuánto creamos saber de la Biblia, eso no tiene nada que ver con el proceso. Dios te tiene en un proceso y en ese proceso tienes que pasar la prueba para que puedas seguir caminando el proceso. Así es. No te quedes en tropezando. Si te tropezaste con una piedra y te colgaste en una prueba de carácter de Cristo, no te pareciste a Cristo en ese momento. Deja que Dios te forme ahí en la presencia y en la palabra para que puedas levantarte otra vez, humillarte, levantarte otra vez y aprender de esa lección y decir: me colgué, pero ya no me voy a volver a colgar. ¿Por qué? Porque aprendí la lección, me dolió, pasé por mucho dolor. Ese dolor me formó, ese dolor me hizo entender lo importante que es la humildad, lo importante que es el amor, lo importante es ser como Jesucristo y depender de Él para yo parecerme como Él y tener el carácter de Él. Se toma un proceso, pruebas, presencia y oración y palabra. Prueba, presencia, palabra. Palabra, presencia, pruebas y... Como usted lo quiera poner en el orden, todas esas cosas son necesarias para el carácter. Presencia, palabra y pruebas. Amén.